Bueno, voy a ir empezando con la clase. Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de matemática. Soy el profe Marcelo Gordillo y en esta tercera clase, en este tercer taller virtual de matemática, vamos a ver el tema radicación en el conjunto de los números reales. Vamos a hacer un poquito de tiempo para que sigan ingresando los que están esperando. Bueno, acá hay alguien, ya lo admití. Les recuerdo, bueno, la clase pasada les dejé un video con el tema potenciación. Les dejé las actividades de potenciación. Veo que ya varios hicieron la actividad obligatoria de potenciación. La hicieron muy bien, los felicito a todos los que han hecho las actividades bien. Recuerden que las actividades obligatorias, por lo general, tienen tres intentos, ¿sí? Si alguien, por alguna cuestión, no llegara a aprobar en los tres intentos, no llegara al 60%, hace los tres intentos de la actividad obligatoria, y no llega a los 6 puntos, al 60%, o sea, no llega a aprobar la actividad, me escribe un mensaje en la plataforma y yo le puedo habilitar uno o dos intentos más, porque la idea es que aprendan, y la idea es que progresen y vayan avanzando. Por lo general, con tres intentos es más que suficiente para poder aprobar el tema. Pero por ahí, si alguien no llega a aprobar con los tres intentos, me escribe un mensajito por plataforma y yo le puedo habilitar un intento más. Normalmente las actividades obligatorias tienen más o menos un mes para, entre 3 semanas, 4 semanas para realizarlas, ¿sí? Si ustedes han leído la clase, han visto el video, se han ejercitado, han hecho los ejercicios, no van a tener mayores inconvenientes. Todo lo que se toma en actividades obligatorias está desarrollado en el documento de la clase y también lo desarrollamos aquí en esta videoconferencia. Bueno, la asistencia Jacqueline, como ya habíamos mencionado anteriormente en la clase anterior y hace unos instantes también, después de cada video va a haber un pequeño cuestionario de 2 preguntas muy generales sobre el tema desarrollado. Contestan bien esas 2 preguntas y tienen la asistencia, y tienen la asistencia confirmada. Para contestar este cuestionario de asistencia, yo siempre les doy hasta un domingo. Por poner, hoy es jueves 4, yo les doy hasta el domingo 12, hasta el domingo, perdón, 14, para la asistencia de hoy de esta clase. ¿Por qué? Porque hay chicos que son del interior, que trabajan tal vez, o que tienen su familia, muchas otras obligaciones y no pueden asistir a este horario. Entonces el video lo verán más tarde, lo verán mañana, pasado, quizás el domingo. Entonces les doy esa semanita, un poco más de una semana, para que puedan ver el video, más o menos practicar un poco los temas y ahí confirman la asistencia a través de las 2 preguntas del cuestionario de asistencia. Por otro lado, después del material que está en el documento, siempre va a haber una actividad obligatoria. Generalmente serán cuestionarios, pero por ahí vamos a hacer otro tipo de actividades, que eso van a tener hasta 4 semanas para completar, para obtener el 60% de las actividades obligatorias. ¿Sí? Y como les decía, si alguien, eso tienen 3 intentos, en las actividades obligatorias tienen 3 intentos. Si alguien no llegase a aprobar, en los 3 intentos no llega al 60%, a los 6 puntos, me escribe un mensaje por plataforma. Por favor, cuando me escriban, preséntense bien adecuadamente, es decir, díganme de qué carrera y de qué materia están escribiendo, porque tengo varias materias a mi cargo. Y va a ser más rápido si ya de entrada me dicen soy de tal carrera, tal materia. Necesito un intento más, ¿sí?
Y eso va a ser todo. Bueno, a ver qué hora es, 16:06, ¿cuántos estamos presentes? 19 dice acá. Bueno, a ver, antes de empezar con el tema nuevo, ¿alguna consulta con respecto a potenciación? Bien, Nicolás me dice que todo está claro. Roby también. Daniela también. Bueno, voy a buscar el documento de la clase de hoy. Acá. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Ahora sí. A ver, ¿alguien más está en sala de espera? Admitimos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar la clase de hoy. Voy a compartir la pantalla para que todos podamos ver el documento. Bueno, muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de matemática. Soy el profesor Marcelo Gordillo y en esta clase, que es la clase 3, vamos a ver el tema de radicación en el conjunto de los números reales. La clase anterior habíamos visto la potenciación, ¿sí? Que era elevar un número a una potencia. Si bien la mayoría de los ejemplos lo estamos viendo con números enteros, esto también se aplica tranquilamente a los números con comas y con parte decimal. Nada más que, bueno, hago la explicación con enteros para que nos centremos en las propiedades y en el concepto tanto de radicación como de potenciación. Pero esto aplica en general a los números reales. La radicación, en primera instancia, la podemos considerar como la inversa de la potenciación. Por ejemplo, a ver, sí, por favor, silencien el micrófono. Así podemos seguir la clase tranquilo. Después vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Y por ahí, si alguien necesita urgentemente decir algo, recuerden que pueden activar su micrófono, hacer la pregunta o levantar la mano, esperar que yo este, le, le dé la pantalla para hacer la pregunta. ¿Sí? Sigo admitiendo. Entonces acá, de entrada, les propongo esta imagen que se leería raíz quinta de 32. ¿A qué es igual? ¿Cómo se hace este cálculo? Se entiende una raíz enésima, no es una raíz cuadrada, es una raíz quinta y de un número 32. Bueno, si esto lo pensamos como la inversa de la potenciación, yo tengo que buscar un número tal que si lo elevo a la quinta, ¿qué número elevado a la quinta me da 32? Y sí, el número elevado a la quinta que me da 32 va a ser 2. Entonces acá vemos, por ejemplo, ¿qué es la radicación de números enteros? Es una operación que la podemos considerar como inversa de la potenciación. Entonces, si 3 al cuadrado es 9, este cuadrado, si yo hago un despeje, esto también nos va a servir después cuando veamos ecuaciones, si yo despejo este cuadrado, pasa al otro lado como raíz cuadrada. Entonces me queda que la raíz cuadrada de 9 es 3. En potenciación teníamos que 2 elevado a la cuarta era 16. Entonces esta potencia cuarta pasa al otro miembro como raíz. Entonces decimos que la raíz cuarta de 16 es igual a 2. Fíjense, arriba cuando pongo raíz cuadrada, en el símbolo de la raíz no pongo ningún numerito, que sería el índice. Acá cuando es raíz cuarta, ya tengo que colocar el 4 para indicar que es una raíz cuarta.
Lo mismo con la raíz cúbica, fíjense, menos 5 elevado al cubo, habíamos visto que multiplicando 3 veces el 5, el menos 5 entre sí, me daba menos 125. Entonces este cubo, si lo paso al otro miembro, pasa como raíz cúbica, fíjense que pongo el signo radical y pongo el índice 3, raíz cúbica de menos 125 me va a dar menos 5. Y se lee la raíz cúbica de menos 125 es menos 5. O sea que observemos que tenemos el símbolo del radical, el índice, que me dice de qué raíz se trata, y el argumento que se va a llamar radicando, ¿sí? Entonces, si ordenamos, ahora sí nos centramos en lo que es la radicación, decimos, la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 elevado al cuadrado, o sea, la raíz elevada al cuadrado me da 9. La raíz cuarta de 16 es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la cuarta potencia me da 16. La raíz cúbica de menos 125 es menos 5, porque menos 5 al cubo es menos 125. Y bueno, entonces esa es la forma de interpretar una raíz, de leer una raíz y de escribirla. Siempre vamos a usar el signo radical, el símbolo radical, el índice, si es mayor que 2, ¿sí? Si es 3, si es 4, 5, etc. Voy a colocar acá chiquitito el índice. Vamos a colocar el argumento dentro del símbolo radical. Y al resultado se lo llama raíz R, o sea, raíz cúbica. En este caso, la raíz cúbica de 8 es 2. O sea, la raíz cúbica de 8 es 2. Al 8 es el radicando, el índice es 3 y el símbolo radical. Cuando hablamos de raíces, cuando hablamos de radicación, los índices van a ser números naturales, ¿sí? El índice es un número natural mayor que 1. La raíz 1 no tiene sentido, no, sería como la potencia 1. Directamente empezamos con la raíz cuadrada y para arriba. Raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz sexta, etc. Y la raíz, el resultado, se obtiene de aplicar la operación de radicación al argumento que es el radicando. Entonces ahora sí vamos a ver la definición de la raíz enésima de un número entero. Enésima porque es raíz n. La raíz enésima de un número a llamado radicando es el número b. Si solo la raíz b elevada a la potencia enésima es igual al radicando a. En símbolo, la raíz enésima del número a es b, si solo si b elevado a la n es a. Este símbolo, con las dos flechitas apuntando hacia ambos costados, es la doble implicación. Es el sí y solo sí. Es una estructura lógica, bueno, que también es usada en programación. Bueno, para completar la definición, decimos que el índice, el n, pertenece a los naturales y es mayor que 1. O sea, puede ser 2, 3, 4, cuando hablamos de radicación. Y volvemos a cómo se leen las raíces. Raíz cuarta de 16, raíz quinta de 32, siempre me fijo en el índice, utilizo el ordinal del índice, raíz sexta de 1, salvo para el caso de raíz cuadrada, que es, porque acá el índice es 2, no digo raíz segunda, digo raíz cuadrada de 4, y para las cúbicas, cuando el índice es 3, tampoco digo raíz tercera, no uso el ordinal en estos dos casos, uso cuando el índice es 2, raíz cuadrada, y cuando el índice es 3, raíz cúbica. Son dos casos especiales que son los más utilizados. Pero luego en ecuaciones pueden salir una raíz cuarta, una raíz quinta, eventualmente puede aparecer en una expresión cualquiera. ¿Cómo hacemos para calcular las raíces? Bueno, vamos
a seguir con esta idea de que la raíz es la inversa de la potenciación. Entonces, si sabemos calcular potencias, básicamente ya sabemos calcular raíces. Por ahí las raíces pequeñas, que son la raíz cuadrada de 9, bueno, es 3, son fáciles, pero eventualmente pueden aparecer raíces más grandes o raíces con números decimales. Y entonces ya no nos queda otra que echar mano a la calculadora. Vamos a ver unos ejemplitos primero, algunos ejemplos, y una cuestión que les quiero explicar con los signos, y de ahí les voy a enseñar a usar la calculadora, en especial la calculadora de Windows, para que puedan calcular todo tipo de raíces. Bueno, hablamos de raíces enteras cuando el resultado de la raíz es un número entero. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 25 me da 5. Como el 5 es un número entero, entonces digo, esta es una raíz entera. La raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2. Menos 2 también es un número entero, recordemos que los enteros incluyen a un negativo, entonces este caso también es una raíz entera. En sí existen infinitas raíces enteras, pero acá viene la sorpresa. Resulta, bueno, que la radicación no siempre, la raíz no siempre me va a dar un número entero. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Si calculamos la raíz cuadrada de 2, es lo que descubrió Pitágoras, me da un número 1,4142 y sigue con infinitas cifras decimales que no son periódicas. Esto es lo que se llama un número irracional. Todas las raíces que no son exactas, o sea que tienen infinitas cifras no periódicas, son números irracionales. Entonces vemos cómo una raíz, en este caso la raíz no es un número entero, ¿sí? Es un número real. Existe la raíz, nada más que no es entero. Cuando me es un número entero, como 5, como menos 2, decimos que es una raíz entera. Y en este caso decimos, no, simplemente es una raíz real. Punto. Bueno, acá les decía, si tomamos el conjunto de los números enteros, la radicación no cumple la ley de cierre en los enteros porque la radicación no siempre da como resultado un número entero. Ahora, en el conjunto de los números reales, la radicación sí cumple con la ley de cierre porque la raíz sí me va a dar un número real. Ah, no, sí, tenemos un contraejemplo. Bueno, ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver. Como habíamos visto en potenciación, recordemos, teníamos cuando la base era un exponente negativo, por ejemplo, menos 2 elevado al cubo me da menos 8. Bueno, con las raíces usamos la misma idea. Yo puedo tener una raíz impar de un número negativo, y la raíz impar de un número negativo va a ser un número negativo. Por ejemplo, la raíz cúbica de menos 8 va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 elevado al cubo, o sea, una base negativa elevada a un exponente impar, me va a dar un resultado negativo. O sea que también acá en la potenciación hay que tener mucho cuidado con los signos. Entonces, el índice 3 es impar. El radicando, ahí estamos en este ejemplo, es menos 8. Entonces se puede calcular la raíz que es negativa, porque si aplicamos la definición, vemos que menos 2 elevado al cubo me va a dar menos 8. Pero hay que tener cuidado. Esto es lo que les decía, por eso la radicación tampoco va a ser cerrada en el conjunto de los reales. ¿Qué pasa con la raíz cuadrada de menos 4? Resulta que la raíz cuadrada de menos 4 no existe. Porque en los reales, en el conjunto de los números reales, no existe ningún número que elevado al cuadrado me dé como resultado menos 4. Por eso ponemos este simbolito que sería una E,
mayúscula dada vuelta y tachada, que significa no existe. ¿Por qué? Veamos. Yo digo 2 elevado al cuadrado, 2 por 2 es 4, positivo. Menos 2 elevado al cuadrado, menos 2 por menos 2, también es 4 positivo. Recuerdan que habíamos visto en las potencias pares, que con las potencias pares pasaba esto. 2 elevado al cuadrado es 4 positivo, y menos 2 elevado al cuadrado también es 4 positivo. Entonces, en las raíces, pero acá yo estaba queriendo calcular la raíz cuadrada de menos 4. No existe en el conjunto de los reales. Ya para calcular la raíz de menos 4 tengo que recurrir a otro conjunto que son los números imaginarios, pero eso se verá en otra materia. En esta materia vamos a estudiar el conjunto de los reales. Por lo tanto, como no existe la raíz cuadrada o la raíz par de un número negativo, la radicación no es cerrada en el conjunto de los reales. También podemos calcular la raíz de un número negativo si y solo si el índice es impar. Porque, por ejemplo, la raíz cúbica de menos 27, dijimos en menos 3, porque menos 3 elevado al cubo, sí me va a dar menos 27. ¿Sí? Una base negativa elevada a un exponente impar, sí me va a dar como resultado un número negativo. Entonces, si el radicando, si el argumento de la raíz es negativo y el índice es impar, se puede calcular la raíz. Pero si el radicando es negativo y el índice de la raíz es par, es un cuadrado, es una cuarta, no se puede calcular la raíz. Tengan cuidado con eso. Bueno, la raíz quinta de menos 1, también decimos es menos 1, porque menos 1 elevado a la quinta, acá es a la quinta, no a la 3, es menos 1. Bueno, en caso de duda, siempre conviene aplicar la definición. Y acá viene la ley que les decía, que si el índice es par y el radicando es negativo, no se puede calcular la raíz, no existe la raíz. Ahora vamos a ver el caso de las raíces del radicando negativo, cuando el argumento, lo que va dentro del símbolo de la raíz, es positivo, perdón. La raíz es del radicando positivo. Resulta que acá vamos a tener dos resultados. Si más o menos me vienen siguiendo, se van a dar cuenta. Radicando positivo y exponente en realidad sería índice par. O sea, la raíz cuadrada de 9 es 3, porque 3 al cuadrado es 9. Pero resulta que también podemos decir que la raíz cuadrada de 9 es menos 3. Porque menos 3 al cuadrado, lo multiplico 2 veces y negativo por negativo me da positivo. También es 9. O sea que los dos números, el 3 y el menos 3, cumplen con la definición de la raíz. Los dos números son raíces de 9, raíces cuadradas de 9, 3 y menos 3. O sea que la raíz cuadrada de 9, en definitiva, es tanto 3 como menos 3. Eso se da con las raíces pares, ¿sí? Porque 3 al cuadrado me va a dar 9, menos 3 al cuadrado me va a dar 9 positivos también. Con las raíces impares no. Menos 3 al cubo me da menos 27, y 3 al cubo me da más 27. El negativo elevado a una potencia impar me va a dar negativo. El negativo elevado a una potencia par me va a seguir dando negativo. Pero con la potencia par el resultado siempre es positivo. Por eso decimos que cuando el radicando es positivo y el índice es par, existen dos raíces, una positiva y otra negativa, con el mismo valor absoluto. O sea, si tenemos que A es mayor que 0, el argumento de la raíz del radicando, y la raíz enésima de A va a ser B, porque B a la n es A. Como n es par, también la raíz va a ser menos B, porque menos B elevado a la n, que es par, también me va a dar un resultado positivo. ¿Sí? Entonces, cuando el índice de la raíz sea par, voy a tener dos resultados, el positivo y el negativo.
Por lo general vamos a utilizar la raíz positiva, ¿sí? Por lo general siempre vamos a usar la raíz positiva. Hay casos particulares, ya vamos a ver cuando hagamos ecuaciones y inecuaciones, donde sí vamos a tener que utilizar, vamos a tener que tener en cuenta si hay una raíz negativa y positiva, si están las dos raíces o no. Pero si no, por lo general, la raíz siempre va a ser positiva, en el caso este que tenemos dos raíces. O sea, cuando tenemos dos raíces, siempre vamos a tomar la positiva. Salvo, ya vamos a ver el caso de ecuaciones y inecuaciones, que es otro tema. Bueno, y acá vamos a los casos, bueno, el caso de exponente positivo, perdón, del radicando positivo y el exponente o el índice impar. Si la raíz cúbica de un número positivo va a ser positiva, de eso no tenemos forma. La raíz cúbica de 27 es 3, 3 al cubo es 27. No podemos decir que es menos 3, porque menos 3 elevado al cubo es menos 27, y menos 27 no es lo mismo que 27. Ya el signo me está diciendo que es el opuesto, es algo totalmente distinto. ¿Sí? Entonces, si el radicando es positivo, la potencia es el exponente es impar, entonces hay una sola solución que es positiva. ¿Sí? En el caso de raíz impar, si el radicando es positivo, la raíz es positiva. Bueno, acá les dejo una tarea que consiste en hacer cálculos de raíces y les propongo el cálculo de diversas raíces. Ahora, bueno, vamos a ver cómo usar la calculadora de Windows. A ver dónde está la calculadora. Aquí está la calculadora de Windows. A ver, ¿pueden ver la calculadora de Windows? No, profe, no se le ve. Ahora voy a compartir la pantalla. No se ve. Bien, ahora voy a compartir la pantalla con la calculadora. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, ahora están viendo la calculadora de Windows. Sí, Bien. Bueno, recuerden que la calculadora tiene varios modos. Generalmente la calculadora va a estar en modo estándar, donde no veo la raíz ni la potencia. Entonces, si está en modo estándar, que acá arriba me dice estándar, hago clic en estas tres líneas, que es un botón de menú, y la coloco en científica. Acá en científica ya me aparece x a la y, raíz cuadrada de x, y me aparece segunda función, que si yo hago clic en segunda función, fíjense que acá me aparece raíz y de x. A ver, vamos a poner un poquito más grande, a ver si se agrandan los botones. Ahí está. Fíjense que este botón, cuando estoy en el modo de científica, si hago clic en segunda función, me aparece raíz y de x. Por ejemplo, quiero calcular la raíz cúbica de menos 64. ¿Sí? Recuerden que ponemos 64, el signo se lo cambiamos con este botoncito, no con este porque esta es la operación resta, este sí la operación signo. Y con segunda función activada me vengo a este para ponerle cúbica, porque yo quiero la raíz cúbica de menos 64. Y aprieto igual. Entonces, fíjense, yo puse el menos 64, apreté en segunda función y este botón que es raíz iésima, raíz y de x, y puse el 3, porque quise la raíz cúbica, y me da como resultado 64. Perdón, me da como resultado menos 4. ¿Sí? Porque menos 4 elevado al cubo es menos 64. Ahora, recuerden que no siempre las raíces me van a dar exactas. Por lo general sí le voy a poner
casi la mayoría de los números, de las raíces que les doy para calcular son enteras, pero de tanto en tanto va a aparecer una raíz que no sea entera. Por ejemplo, supónganse la raíz cúbica de 50. 50, raíz cúbica, 3,68, 4 y sigue. Va a seguir con infinitas cifras decimales no periódicas. Es lo que se llama un número irracional. Todas las raíces que no son exactas son números irracionales, o sea que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, son números irracionales. Tengan mucho cuidado con los signos. Por ejemplo, a ver, vamos a calcular 16, la raíz cuarta de 16. Pongo el 16, segunda función, raíz iésima de x, pongo cuarta, entonces raíz cuarta de 16 me da 2. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la raíz cuarta de menos 16? ¿Qué es lo que pasa? Ya ahí nomás, antes de que ponga la raíz cuarta, me dice entrada no válida. Claro, no puedo, porque no existe la raíz par de un número negativo, ¿sí? Si yo intento, segunda función, cuando pongo el 4 y pongo el igual, me dice entrada no válida, porque no existe la raíz cuarta de menos 16. Si no existe la raíz par de un número negativo, sea entero o sea con decimales, no va a existir. ¿Sí? Todo lo negativo tiene que ser el exponente para que sí tenga raíz. No, el exponente tiene que ser impar. Si el radicando es Por eso negativo, el exponente tiene que ser impar. O impar sí o sí. el índice de la raíz, en este caso, es lo que tiene que ser impar. Sí, sí, sí. Bien, gracias. Bueno. Y hay, bueno, hay una serie de ejercicios que les doy para que completen, que es utilizando, que bueno, si no saben las tablas de potencia, usan la calculadora, ¿sí? Usan la calculadora en este momento. Por ejemplo, menos 1. Ponemos menos 1, recuerden cambiar el signo con este botoncito de acá. Segunda función, raíz quinta. La raíz quinta de menos 1, menos 1. ¿Sí? En cambio, si yo quisiera calcular la raíz sexta de menos 1, entrada no válida, porque la raíz par de menos 1 no va a existir, la raíz impar sí. Tengan mucho cuidado con los símbolos, con los signos. Por ejemplo, la raíz séptima de 1, no hay problema, es 1. De 1, la raíz quinta de 1 es 1. Entonces, cuando el radicando es positivo, siempre va a existir la raíz. Ahora, mejor dicho, si el radicando es positivo, claro, siempre va a existir la raíz. Ahora, si el radicando es negativo, el índice de la raíz tiene que ser impar para que exista la raíz. Si el radicando, lo que está dentro de la raíz es negativo, y el índice es par, no va a existir la raíz. Bueno, vamos a volver al documento. Acá está. Bueno, hay una serie de ejercicios. Sí, ahí veo, hay uno que no les va a dar una raíz exacta. Y los demás sí. Los demás son raíces exactas. Bueno. Antes de avanzar con las propiedades, ¿alguna pregunta hasta acá con respecto a lo que es la radicación de números enteros?
Bien, acá Daniel me dice que no hay preguntas. Eric también me dice que no hay preguntas. Alejandro también. Bueno, avanzamos entonces con las propiedades de la radicación. Bueno, las propiedades de la radicación son muy parecidas a las propiedades de la potenciación y claro, es la operación inversa, así que son prácticamente las mismas. Por ejemplo, se nos presenta este ejercicio. La raíz cúbica de 125 por 64. Tenemos varias formas de resolver este ejercicio. Una forma, digamos, sería multiplicamos, utilizamos el orden de precedencia de las operaciones, multiplicamos lo que está dentro de la raíz, multiplicamos radicando, 125 por 64, que me da 8000, y luego calculo la raíz cuadrada, que me va a dar 20. Sí, pero acá 125 por 64, voy a tener que usar la calculadora para hacer esta multiplicación. Pero también podría hacerlo de otra manera. Como tengo raíz cúbica de 125 por 64, resulta que la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación. Entonces yo puedo distribuir la raíz cúbica a cada uno de los factores. O sea, puedo decir que todo esto es igual a la raíz cúbica del primer factor de 125 por la raíz cúbica del segundo factor, que es 64. Entonces esto va a ser 5 por 4, que es 20. Acá ya estas raíces, si estuve practicando, me voy a acordar que 5 al cubo es 125, 4 al cubo es 64, es más factible que me acuerdo. Y si no me acuerdo, puedo usar la calculadora, de todos modos. Pero va a ser un cálculo más sencillo que estar haciendo esto. Aparte, cuando tenemos ecuaciones, podemos tener la raíz cúbica de 125x a la sexta. Entonces, sí o sí tengo que distribuir la raíz cúbica de 125, la raíz cúbica de x a la sexta. La raíz cúbica de 125 va a ser 5, y la raíz cúbica de x a la sexta va a ser x al cuadrado. Ahí ya no me escapo, sí o sí tengo que aplicar la propiedad distributiva. La radicación, para hacerla, ya les hago un spoiler, para hacerlo rápido, va a ser distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. La radicación no es distributiva con la suma y la resta. Por ahí se confunden y llegan al resultado erróneo porque distribuyen el símbolo radical en las sumas o en las restas. No, en suma y resta no es distributiva. La radicación es distributiva para la multiplicación y la división. Bueno, y acá tenemos el enunciado de la propiedad. Estos son ejemplos. Hay que tener mucho cuidado porque a veces nos pueden dar varios ejemplos, pero cuando podemos enunciarlo así en forma simbólica y saber que se cumple para todos los números, ya tenemos una ley. En este caso es la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la multiplicación. Y que no es nada más que lo que acabamos de ver, nada más que ya expresado con el lenguaje coloquial adecuado, preciso, y el lenguaje simbólico correspondiente. Entonces, si debajo o dentro del signo radical hay una multiplicación, se puede distribuir el signo radical, o sea, la raíz, a cada uno de los factores, obteniendo de este modo una multiplicación de radicales. Simbólicamente me queda la raíz enésima de a por b es igual a la raíz enésima de a por la raíz enésima de b. ¿Sí? Bueno, y acá, como les decía, con la división pasa lo mismo. Si dentro del radicando hay una división, también podemos distribuir. ¿Sí? 512, la raíz cúbica de 512 dividido 8. Entonces,
yo podría hacer esta división. Si hago la división, a ver, acá está hecha. Si divido 512 dividido 8, me da 64, y la raíz cúbica de 64 es 4. O directamente puedo repartir raíz cúbica de 512 sobre raíz cúbica de 8. O sea que me queda 8 sobre 2, 4. En ambos casos, si opero en forma correcta, el resultado va a ser el mismo. Entonces, la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la división, la podemos enunciar de esta forma. Si dentro del signo radical hay una división de números reales, se puede distribuir el signo radical al dividendo y al divisor de la misma, obteniendo así una división de radicales, ¿sí? O sea, la raíz enésima de a dividido b es igual a la raíz enésima de a sobre la raíz enésima de b. Si no usamos la fracción, la raya de fracción, usamos los dos puntos para la división, es lo mismo. Raíz enésima de a dividido la raíz enésima de b es la raíz enésima de a dividido b. Bueno, acá estoy haciendo al revés, pero la idea es la misma, ¿sí? Bueno, recordar esto, ¿eh? Cuando tengo la raya de fracción, es lo mismo que si tengo los dos puntos. Tanto la raya de fracción como los dos puntos significa que tengo que dividir estas dos cantidades. Y recuerden que siempre el denominador, la parte de abajo, tiene que ser el divisor distinto de 0. Puede ser negativo, pero tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Porque la división por 0 no se puede realizar. Bueno, y esto nos lleva a las siguientes propiedades, que las siguientes propiedades no es otra que dar vuelta, ¿sí? Acá, digamos, yo tenía la raíz del cociente y distribuía la... veamos la propiedad. Multiplicación de raíz, porque empezamos con la multiplicación, no empezamos con la división. Por ejemplo, fíjense que se nos presenta este caso. Raíz cúbica de 2 por la raíz cúbica de 4. Resulta que la raíz cúbica de 2 no es un número entero, ¿sí? Si yo voy a calcular la raíz cúbica de 2, a ver, vamos a usar la calculadora. El 2, raíz cúbica, 2, raíz cúbica, me da 1,58, 0, bueno, y sigue. O sea que me da 1,58 y algo más, ¿sí? Si voy a calcular la raíz cúbica de 4, también 1,58,74, muy parecida a la raíz cúbica, porque está muy cerca. Y si yo multiplico esos decimales, no me va a dar un número exacto. Pero en cambio, si yo, como veo que tienen el mismo índice, las raíces son raíces cúbicas, y como esto viene de una multiplicación, pero yo puedo decir al revés, que si es una multiplicación de raíces de igual índice, yo puedo poner una sola raíz y todos los factores adentro del radical. Suena complicado, digamos, como cuando uno lo tiene que expresar, pero cuando uno lo hace es muy fácil. Directamente metemos todo dentro de la raíz, porque es 3, es cúbica la raíz, y multiplico. 2 por 4, 8. La raíz cúbica de 8 es 2, es un número exacto, ¿sí? Porque 2 al cubo es 8. Fíjense que es justamente el procedimiento inverso a la distributiva. Nosotros cuando recién estábamos haciendo la distributiva del producto, teníamos 125 por 64, distribuíamos raíz cúbica de 125 por raíz cúbica de 64, 5 por 4, 20. Ahora estamos haciendo al revés. Tengo las raíces multiplicadas entre sí, juntamos todos los factores, ¿sí? Juntamos todos los factores y los multiplicamos.
Entonces, la propiedad se puede enunciar de esta forma. La multiplicación de raíces de igual índice, el índice es n, es igual a la raíz del producto de los radicantes. O sea, el producto de todos los factores. En una sola raíz pongo todos los factores. Eso sí, todas las raíces tienen que tener el mismo índice. Ese es el cuidado, esa es la trampa en la cual no tengo que caer. Por ejemplo, miren, acá hay un ejemplo de lo que yo le decía. 12 por 3. Raíz cuadrada de 12 por raíz cuadrada de 3. Resulta que la raíz cuadrada de 12, si lo ponemos con la calculadora, me da 3,46. La raíz cuadrada de 3, 1,73. Si multiplico 3,46 por 1,73, que son números decimales, y son valores truncados, porque la raíz cuadrada de 12 tiene infinitas cifras decimales, sigue, sigue, sigue y no se acaba nunca. Lo mismo la raíz cuadrada de 3, 1,73, y sigue, sigue, no se acaba nunca. Por más que tome, qué sé yo, 10, 100 decimales, siempre va a estar truncado. En este caso tomé 2 decimales, me da 1,98. Es un resultado aproximado, que en algunas ocasiones es un resultado bueno. Puedo trabajar con ese resultado. En otras ocasiones no es un resultado bueno y tengo que buscar una mayor aproximación. Entonces, recuerden que podemos echar mano a esta propiedad de las raíces de igual índice. Entonces, raíz de 12 por raíz de 3 es raíz de 12 por 3. 12 por 3 es 36 y la raíz cuadrada de 36 es 6. Y ese es el número exacto, el resultado exacto de esta raíz. Si es raíz de 12 por raíz de 3 es 6, no 5,98. Entonces, fíjense cómo estas propiedades las podemos usar al derecho o al revés. ¿Cómo las vamos a usar? Como más nos convenga. Ya más adelante, como cuando veamos el tema de ecuaciones e inecuaciones, vamos a tener que echar mano de una o de otra, de acuerdo a la situación, la que más nos convenga. Es importante entender bien estas propiedades. Y bien, lo mismo va a pasar con las raíces, con la división de raíces de igual índice. Siempre el índice de las raíces tiene que ser igual, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo raíz cuarta de 243 dividido la raíz cuarta de 3. Ninguna de estas dos raíces es exacta, ¿sí? A ver, vamos a calcular. Si yo pongo 243, le calculo la raíz cuarta, me da 3,94822, y sigue, ¿sí? Infinita cifra decimal. El 3 peor todavía. 3, raíz cuarta, 1,3167 y sigue, 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 sigue. Pero resulta que como es una división y las dos raíces son cuarta, puedo poner una sola raíz cuarta con la división adentro. Y 243 dividido 3 es 81. Y la raíz cuarta de 81 es 3. O sea, está más fácil de resolver. Entonces, podemos hacer también, enunciar que la división de raíces de igual índice es igual a la raíz del cociente de estos radicandos. O sea, simbólicamente, si tengo raíz de A, raíz enésima de A, dividido la raíz enésima de B, esto es igual a la raíz enésima de ese cociente, de esa división de A sobre B, o utilizando los dos puntos. Bueno, a continuación, les dejé unos cuantos ejercicios para que practiquen justamente estas propiedades de las raíces, la distributiva con respecto a la multiplicación, la distributiva con respecto a la división, y viceversa, ¿sí? Vendría a ser como la asociativa. Siempre tengan cuidado, y acá cuando vamos a hacer al revés, las raíces tienen que ser de igual índice, ¿sí? Si no, no se va a poder. También tanto para la división como para la multiplicación y la división.
Bueno, una última cuestión. Estamos estudiando el conjunto de los números reales. Resulta que las raíces también se pueden escribir como exponente. Pero, por ejemplo, la raíz cúbica de 8 sería lo mismo que poner 8 a la 1/3. O sea que la raíz cúbica de 8 es 8 elevado a la 1/3. Este exponente racional, este exponente que es una fracción, es lo mismo que poner la raíz cúbica de 8. Por otro lado, menos 32 elevado a la 1/5, a la 1/5, no es otra cosa que la raíz quinta de menos 32, que es menos 2. Entonces podríamos ver la radicación como un caso especial de potenciación, cuando las potencias son fracciones de 1 sobre el índice. Y ahí vamos a ver por qué las mismas propiedades que hay para la potenciación también se cumplen en la radicación. Entonces, en otras palabras, cuando yo tengo la raíz enésima de a, es lo mismo que escribir a la 1 sobre n. Es decir, que a la 1 sobre n es la raíz enésima de a. Esto que tenemos acá, menos 32 a la 1/5, es la raíz quinta de menos 32. Pero esto también nos va a servir en las ecuaciones, inecuaciones y otros tratamientos cuando tengamos que resolver algunas expresiones un poquito más complicadas. Bueno, les recuerdo, la mayoría de los ejercicios que les propongo van a tener como resultado números enteros. Pero también no se asusten si por ahí la raíz cuarta de 20. La raíz cuarta de 20 no es un número entero, es un número decimal. Existe. Le va a dar 2, algo, 2, y un montón de decimales. Siempre trabajen con 2 decimales, no se compliquen mucho por ahora. Por ahí aprender bien estas propiedades, sí, eso sí, porque van a ser muy útiles después cuando les digo, resolvamos ecuaciones, inecuaciones y sistemas de ecuaciones, van a servir. Bueno, eso es todo con respecto a la clase de hoy. Abrimos las preguntas y respuestas, pueden preguntar, pueden activar sus micrófonos apretando la barra espaciadora y manteniéndola apretada mientras hablan. Y vamos a ver en el chat qué dicen. Les recuerdo que la asistencia es el cuestionario que está después del video, que son 2 preguntas sencillas. Tienen hasta el domingo, ¿cuánto era? Hasta el domingo 14 para completar la asistencia. Sergio dice, profesor, ¿se puede usar 1,259? No sé a qué te referís con ese 1,259. En la asistencia ya lo dije. Bueno, ahí Lila Micaela estaba diciendo, sí. Después del video hay un breve cuestionario de 2 preguntas, que es cuestionario de asistencia, que tienen hasta el domingo 14. Esto por las personas del interior o por las personas que están trabajando, no pueden asistir a esta hora, a esta videoconferencia. Entonces queda el video grabado y como asistencia tienen que responder bien las 2 preguntas. Son preguntas muy generales, muy fáciles. No van a tener mayores dificultades en responderla. Y también tienen 3 intentos hasta el domingo 14. Acá Jacqueline, cuando tengamos que hacer con fracciones, y cuando hagamos fracciones tenemos que aplicar estas propiedades. Estas son propiedades generales de los números reales y quería hacer hincapié en la potenciación y en la radicación, porque después sí vamos a ver ecuaciones más interesantes y ustedes en electrónica, en robótica, en programación, van a hacer mucho uso de raíces y de potencias y hay que también saber resolver ecuaciones.
que ya vamos a hacer esa práctica. No, los índices no son negativos en la radicación. Los índices son naturales y a partir del 2, eso como dijimos al principio. Hablamos de raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta. No hay una raíz menos cuadrada, no. En la potenciación sí tenemos exponente negativo. Ahora, en la potenciación yo sí puedo hablar 2 elevado a la menos 4. 2 elevado a la menos 3. Y en ese caso invertía la base. Yo puedo decir 2 elevado a la 1 medio, que sería la raíz cuadrada, o 2 elevado a la menos 1 medio. Y eso sería 1 sobre la raíz cuadrada de 2. Josué dice que hace 2 días se inscribió. Y vas a tener que recuperar las 2 primeras clases de Josué. No hay problema con la asistencia. Bueno, a ver. Profe, a mí también me pasa lo mismo que me inscribí hace un día también. Perdón, ¿cómo decís? No te escuché bien. Me inscribí hace un día, digo también cómo tengo que hacer los cuestionarios 1 y 2, sería que no. Sí, hacer los cuestionarios, aprobar los cuestionarios, bueno. Les repito, las actividades obligatorias son cuestionarios más largos, se ven todos los temas que vamos desarrollando. Hay diferentes tipos de preguntas. Tienen 3 intentos, 4 semanas y 3 intentos para aprobarlo con el 60%. Si por alguna razón uno de estos cuestionarios obligatorios agotan los 3 intentos, no llegan al 60%, no se preocupen, me escriben un mensaje por plataforma, me avisan. Cuando me escriban por plataforma, por favor, preséntense bien, me dicen de qué materia, de qué carrera son, ¿sí? Porque estoy editando varias materias y se complica estar buscando de dónde viene cada alumno. Me dicen, soy Juan López de, qué sé yo, robótica, matemática. Listo. Entonces ya sé de dónde tengo que ir rápido, porque los mensajes no me salen separados por materia ni por carrera, me salen los mensajes en general. Así que cuando me manden mensaje por plataforma, me avisan de qué materia, de qué carrera, y me dicen, profe, hice los 3 intentos y no pude llegar a los 60, ¿me puede habilitar? No hay problema, yo le habilito 1 o 2 intentos más. ¿Sí? No se hagan drama. A ver, voy a compartir una pizarra, voy a explicar un poquito esto que me preguntó recién, por ahí creo que quizás no se entendió. Bueno, acá lo que me preguntaba uno de sus compañeros, ¿sí? A ver que me habilite la pizarra. Bien. Claro. O sea, resulta que nosotros podemos tener la raíz cúbica, pues parece que no lo escribió bien. A ver, vamos de nuevo. Por ejemplo, la raíz cúbica del número 8. O sea, esto que es el índice, siempre es un número natural mayor que 1. Puede ser la raíz cuadrada, raíz cúbica, cuarta, quinta. Natural mayor que 1, o sea, 2, 3, 4. No va a ser negativo. Ahora, en la potenciación, sí, yo puedo tener, les decía, potencias negativas. ¿Sí? Recuerden que 2 elevado a una potencia negativa, ahí teníamos que invertir la base. Hacíamos 1 sobre 2 al cubo. ¿Sí? Ahí invertía la base. O yo podía tener
un tercio, todo esto, elevado, uy, no salió bien, a la menos 2. Entonces un tercio elevado a la menos 2, doy vuelta a la base, parece que no agarra bien el mouse, vamos más despacio, me va a quedar 3 sobre 1, paréntesis siempre, elevado al cuadrado. Y que eso, en definitiva, me va a dar 9. ¿Sí? O sea, en las raíces no hay índice negativo, siempre va a ser positivo, siempre va a ser un número natural. En las potencias, sí puedo tener una potencia negativa. Y cuando tengo potencia negativa, doy vuelta a la base. Y como estábamos viendo, una potencia interesante es cuando yo tengo, por ejemplo, 2 elevado a la 1/3. Esto hemos visto, no es nada más y nada menos que 1 sobre 2, ¿sí? Elevado al cubo. No, perdón, me estoy equivocando acá, perdón. Acá me equivoqué. No es así. Me dejé llevar, perdón. Esto es raíz cúbica. ¿Sí? Cuando el exponente es fracción, 1 sobre algo, es raíz cúbica de 2. Entonces, cuando tenemos 2 elevado a la 1/3, eso es raíz cúbica de 2. Si nosotros tenemos 2 elevado a la menos, a ver, un poquito más bonito eso menos, a la menos 1/3, esto sí es posible. Entonces, como acá tengo un signo negativo, tengo que dar vuelta a la base. Esto es 1 sobre 2, y todo esto raíz cúbica. O sea, la raíz cúbica de 1 es 1, en definitiva esto me queda 1 sobre, a ver, quedó feo ese 1, sobre la raíz cúbica de 2. En la potenciación, sí el exponente puede ser negativo. Y cuando el exponente es negativo, entonces damos vuelta a la base. Y acá, como el exponente es una fracción, entonces estamos hablando de una raíz. En definitiva, 2 a la menos 1/3 es 1 sobre la raíz cúbica de 2. Eso, anótenlo, escríbanlo, ténganlo presente. En las raíces, entonces, no hay, en las raíces, el índice siempre va a ser positivo y natural, mayor que 2. 2, 3, 4, etc. En las potencias, sí puedo tener potencias negativas y potencias fraccionarias. En el caso de la potencia fraccionaria, se transforman en raíces. ¿Sí? Bien. Bueno, José pregunta si las clases van a ser virtuales. Sí, solamente virtuales, no hay clases presenciales. Esta materia es completamente virtual. Bueno. Bien, ¿ya anotaron?
Voy a cerrar la pizarra. ¿Alguna pregunta? Bien, con este tema completamos la unidad 1. Ahora vamos a empezar con la unidad 2, que ya es otro tema. Creo que ya empezamos a ver algo de ecuaciones. Y bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra duda que quede por ahí? Bueno, me están diciendo que está claro, que no hay dudas. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, bueno, ya tienen raíz de otra raíz. Ah, qué pregunta, ¿no? ¿Cómo sería una raíz de otra raíz? ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de la raíz cúbica de 64. Bueno, cuando tenemos raíz de una raíz, se multiplican los índices. Esto es 2 por 3, 6. La raíz sexta ¿sí? De 64, lo cual nos da 2. Eso es raíz de otra raíz. A ver, ahí Daniel dice que no ve. Estoy compartiendo la pantalla. Me imagino todos están viendo la pizarra. Ah, bien, ahí ya soluciono el problema. ¿Sí? Lo mismo cuando tienen potencia de una potencia. Por ejemplo, 2 a la cuarta elevado al cuadrado. Ahí también multiplicamos 4 por 2, 8. 2, epa. Bueno, salió horrible el 8. 2 a la octava, y quedó a la octava, va a ser 256. Uy, parece que, a ver, más despacio, 200, sí, no están saliendo bien los números. Está tardando muchísimo en responder el mouse. 256. Sí, 2 a la octava, 256. Y por ahí lo que puede ser más interesante, ponerle la raíz cúbica de 2 elevado a la doceava. No. A ver, vamos a ver. 2 elevado. En este caso nos conviene poner la raíz como exponente, va a ser como el exponente fraccionario. O sea que en definitiva me va a quedar 2 elevado. La potencia va en la parte de arriba. El 12 va en la parte de arriba. Y el índice de la raíz va en la parte de abajo de la fracción. O sea que me queda 2 elevado a la 12 tercios. Entonces ahí yo divido. 12 dividido 3, me queda 2 elevado a la cuarta.
Y 2 elevado a la cuarta no es otra cosa que 16. ¿Sí? Y como siempre, hay que tener en cuenta los signos, hay que tener mucho cuidado con los signos y recordar las reglas que estamos viendo. Sí, la clase queda grabada. La clase queda grabada. Toma un tiempo hasta que la descargo, la subo y la pongo de nuevo en la página del, mejor dicho, la subo a la página de la plataforma. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Cuando el exponente se suma y hace la suma del exponente, hace la suma y después aplica las propiedades. Si no, ya estamos hablando de potenciación. Si hablamos de exponente, hablamos de potenciación. Si tengo 2 a la cuarta por 2 al cubo, es 2 a la 4 más 3, 2 a la séptima. ¿Sí? La misma base, multiplicación de exponentes en la misma base, se suma a un exponente. Pero eso ya es potenciación. Claro, es multiplicación de potencias de la misma base. ¿Sí? Como teníamos 2 al cubo por 2 a la cuarta. Eso es 2 a la séptima. 3 más 4, 7. Sumamos el exponente en este caso. Eso me da 128. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a cerrar la pizarra. Bueno, voy a dar por terminada la clase entonces. Recuerden, el video en unas cuantas horas va a estar disponible en la plataforma. Debajo del video, ya a partir de las 6 se habilita un breve cuestionario de asistencia. Son 2 preguntitas muy fáciles, muy sencillas, muy generales con respecto al tema que vimos hoy, que es la radicación de números reales. Contestan bien esas 2 preguntitas hasta el domingo 14, creo que tienen plazo, y tienen confirmada la asistencia a este taller. Luego está el documento que vimos acá en clase con todas las propiedades, los ejemplos, ejercicios para que practiquen, y debajo del documento van a encontrar la actividad obligatoria, que va a ser otro cuestionario. Eso va a estar también dentro de unas horas, más seguro mañana a la mañana, van a tener disponible la actividad obligatoria. Eso van a tener 4 semanas para terminar la actividad obligatoria. También tienen 3 intentos, tienen que aprobar con el 60% como mínimo. Como les decía antes, si por alguna razón agotan los 3 intentos de la actividad obligatoria y no llegan al 60%, me mandan un mensajito por plataforma, me dicen, soy tal persona, de tal carrera, tal materia, porque tengo varias materias a cargo. Agoté los 3 intentos de tal cuestionario, me dicen también qué número de cuestionario, y para que les habilite uno o 2 intentos más. ¿Sí? Recuerden que también hay un foro de consultas. Ahí en la clase 2 pueden usar el foro de consultas por las dudas con los ejercicios que aparezcan. Y se pueden ayudar entre ustedes también. Pueden recurrir a libros, a videos, a otros videos de YouTube o de cualquier otra fuente, pero traten de que sean videos hechos por profesores, por gente que
se dedica, que conoce el tema. Por ahí quizás no son los videos más llamativos con mejores efectos especiales, pero lo que importa en estos casos es que la explicación sea precisa y clara y que se pueda entender lo que se está explicando. En este caso, radicación. Muy bien, chicos, chicas, ¿alguna pregunta, alguna consideración antes de que cierre la clase? Bueno. Sí, solamente van a ser virtuales las clases, Josué. Con esto finaliza la unidad 1, sí. Bien, nos vamos despidiendo entonces. Espero que la hayan pasado bien. Ya tienen tarea para hacer. Y Dios mediante, nos vemos la próxima semana. Bueno, que estén bien. Hasta la próxima.